Volví, me sacó el sistema, no sé por qué. ¿Ve? Está raro el... Que pasó un helicóptero por mi casa, como que se llevó la señal, no sé. Estoy grabando esto. ¿Qué pasa? Ya, volvamos. La duda de la Cami era, ¿en qué momento se calcula el peso ajustado? El peso ajustado se calcula porque en algunas fórmulas, cuando de estimación de requerimientos, si utilizáramos el peso real de un paciente obeso, sobreestimaríamos el requerimiento del paciente. Por ejemplo, si pesa, no sé, 150 kilos, si utilizáramos su peso real, nos daría, no sé, 4.000 calorías. Y obviamente que él no requiere esa cantidad de calorías. Entonces, para eso se calcula el peso ajustado, ¿ya? O también es cuando Sí. Ahora me acordé, profe. o cuando también el peso máximo está muy lejos de la meta. Entonces, un paciente pesa demasiado y yo le hago el peso máximo, se va a poner a llorar porque le voy a poner una meta que es imposible, ¿ya? Entonces, el peso ajustado es como algo más parecido a la realidad. ¿En cuál vamos? No estoy compartiendo pantalla. Voy a la D. Vamos a ver cuánto nos dio la B. La B, ¿cuánto les dio? Vamos a revisar al tiro. En el IMC, 28,36 kilogramos por metro cuadrado. Ya, peso ideal. La B me dio 52,4 kilogramos. ¿Cuál era su estado nutricional? Tiene 40 y 28. Está con sobrepeso. Bien. ¿A todos les dio 52,4? ¿Sí? A mí sí, profe. Ya. La C. Peso ¿Cuál, profe? máximo. Disculpe. Dígame. De la B, el peso ideal, ¿cuánto le dio? 52,4. Ah, ya, también me dio lo mismo. Ya. La C. ¿Cuánto nos da el el IMC? 25,1 kilogramos por metro cuadrado. Sí, a mí igual. Estado nutricional. Tiene 50, 25 normal. No, sobrepeso. $24,9, sí, sobrepeso. Y peso máximo aceptable. 59,8 kilogramos me dio a mí. No sé a las demás. Niñas, ¿me A mí confirman? sí. Esa, profe, yo no me acuerdo la fórmula, el peso máximo aceptable. Está arribita. Arribita. Es la No me talla deja al subir. cuadrado. 1,55 al cuadrado por... ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué es, chicas? Ustedes me ayudan. El máximo aceptable es la talla al cuadrado por 24,9. ¿Por qué 24,9? Porque eso es el máximo de IMC para que sea normal. Claro. Metros cúbicos. La D dice peso máximo aceptable, paciente femenino, IMC. ¿Cuál letra, profe? ¿La D? La D. La D. La D me dio en el IMC 31,6. 31,6. Estado nutricional, por lo tanto.
30, 29, 24, 29. ¿Obesidad? Obesidad grado 1. Y el Sí. peso máximo aceptable es 63,7 kilogramos. 63,7 kilos. ¿A todas les dio lo mismo? Niñas, ¿a todas les dio eso? ¿Sí o no? A mí sí, profe. Me dio lo mismo. Dani, ¿está por ahí? A mí sí. ¿Katy? ¿Fabi? Yo sí le respondí a la Ya. primera. Sí. A ver, el D. Peso máximo aceptable. ¿Fabi le dio? Eso estoy haciendo. Ah, ya. Profe, Dígame. yo lo estoy haciendo todo de nuevo porque se me salió el Word. No. Tuve que hacerlo todo de nuevo porque se me salió el Word. Pero le esperamos, Rosita, no se Y preocupe. mi querido gatito se pisó encima y Demos 10 minutitos. estoy Porque haciendo todo de nuevo. Voy recién en la C. guarden. Demos 10 minutos para que la Y Rosita, ahora 5 o 10 minutos lo para voy a que guardar. vayamos todas igual. Entonces, vamos a revisar. Llevamos hasta el E. Falta el F, G, H. Sí, yo espero las demás. Ya había avanzado un poquito. El 22,6 en el G, sí. Y ahora vamos a ver el peso ajustado, peso real menos peso ideal por 0,25 más PI. Peso. 21. A todos les dio la G 58,9, ¿sí? A mí sí, profe. La calculadora me está aproximando. Acuérdense que para el peso ajustado es el peso real menos el peso ideal. Y el peso ideal lo tenemos que calcular con la talla al cuadrado por el IMC ideal para mujeres, que es 21, ¿ya? Entonces, ¿Cuánto primero, les da, profe? ¿cómo? ¿Cuánto les da el peso ajustado? En el G, 58,9. A mí me da 58,3. Revisemos. Es que puede ser por el decimal del peso ideal, porque me daba 51 por punto y algo y yo lo dejé en 51. No, ponga con lo mismo que le dio, 51,7 es. A mí me da
51,6 me da a mí, pero 51,7 usted dice porque había que aproximarlo. No, 51,7 porque es 1,57 al cuadrado por 21. Y eso me da 51,7. A mí me da 51,8, profe, ese cálculo en la calculadora. Es que a algunos les va a He pasado calcular en decimal como- en todo. Sí, Da 58, no, 80. 58,9 me da ahora. Ya, sí, eso está bien. Profe, Dígame. entonces se saca el peso actual, ¿cierto? Y se le resta el peso ideal. Sí, Y eso se multiplica por 0,25 y se le suma el peso ideal. exacto. Está bien, Dani. Solo que algunas calculadoras tienen eso, que como que calcula el decimal, lo aproxima porque está programada de esa forma, ¿ya? El H, ¿cuánto les dio? Vamos a ver el IMC primero. 33,24. Obesidad tipo 1. Obesidad tipo 1. ¿Cuánto les dio el IMC? 33,4. 33,24. Ya 33,2, por lo tanto, estado nutricional, obeso tipo 1. Y el peso ajustado, ¿cuánto les dio? A mí me dio 65,5 kilogramos. 65,5. Vamos a calcular. Vamos a ver. Peso real. 90,5 menos 1,65 por 21,57. $57,1 por 0,25 más 57. El peso ajustado es largo de calcular. Se me había olvidado. 65, a mí me dio 65,45, ¿eso era? Ya, es que para la prueba, 65,4, 65,5, y no voy a ponerse la mala a ninguno de los dos, porque la calculadora, ya algunos las tienen con programada de antes con, ¿cómo se llama? Aproximar un decimal, ¿ya? 90, ¿a todos les dio eso? Y profe, a mí me dio 65,45. A mí Lo también. dejan 65,45. 65,4, ¿cierto? Sí, siempre los cortan. Ya, ahora ¿Cuánto le dio, profe, el peso ajustado de la letra H? 5,45 o las que le aproximó la calculadora, 65,5. Ya. ¿Le dio? No, Cuénteme. El peso real es supone que 90,5. El peso el peso ideal. Sí, El peso ideal, ¿cuánto le dio? el peso ideal no lo he sacado. Ah, ya. Ese no lo he sacado, peso ideal. ¿Profe, esta guía tenemos que mandársela hoy? No, ¿qué día hoy? Viernes. Antes de la próxima semana del viernes, puede ser hasta el jueves de la próxima semana. Ay,
Me cuesta hacer los cálculos en el computador. Es que para la prueba, Estar devolviendo. calculadora. Hacemos control o No, solente. la verdad es que si yo no me demoro en hacer los cálculos, pero para mí es más fácil tener una hoja, papel, una hoja con lápiz y la calculadora. Lo hago más rápido que con el computador. Sí, es verdad, porque estar escribiendo el cuadrado por la X, el mayúscula, la minúscula. Y no, y además que yo tengo un netbook que es mucho más chico, entonces tengo que devolverme, por ejemplo, a ver la fórmula arriba, bajar la información, ir subiendo mucho, bajando, entonces es más pequeñito. Pero hoy día nos sirve para practicar hoy día todo lo que ya sabían, ¿ven? Profe, el peso ideal me dio 57,1, ¿estará bien? Está bien, sí. Entonces ahora Sí. la fórmula dice peso real menos peso ideal, eso lo resta y después lo multiplica por 0.25. Ya, profe, a mí no me había dado tampoco, así que lo hice de nuevo y me dio 65,5. No sé si está Bien, bien. eso es. Ya, gracias. Estaba perdida. No, pues sí, la idea de que hagamos esta guía en clase es que los ejercicios todos nos den ahora en clase. Cualquier duda la resolvamos acá, porque la próxima semana la guía es enorme, ¿ya? Entonces esto tiene que quedar harto y sabido cuando la próxima semana que les diga peso máximo, ya talla al cuadrado por 24,9, peso mínimo, talla al cuadrado por 18,5, peso ideal para mujer talla al cuadrado por 21, para hombre talla al cuadrado por 22, y el peso ajustado es el peso real menos el peso ideal por 0.25 más el peso ideal. Esa fórmula es más larga de aprender, ¿ya? Pero igual todo lo calcularon bien, ¿ya? A la Fabi, ¿le dio el H? Profe, me dio 76,22. Hagámoslo de nuevo. ¿Cuánto es el peso real? 90,5. El peso ideal, 30,5, sí. el peso ideal, 57,1. ya, restemos eso, veamos. 90,5 menos 57,1. ¿Cuánto nos da? Menos 57,1 es igual a 33,4. Eso por 0.25. Ya, 33.4 por 0.25. 8,35. Ahora a eso le sumamos el peso ideal, que era 57,1. 8.35 más 57,1 es igual. 65,45. Ya, eso está bien, está correcto. Ya. Ya, ahora, todos tenemos peso mínimo, peso máximo, peso ideal y peso ajustado. Anoten por ahí en su cuadernito cuál es la fórmula de cada uno, ¿ya? El resto de la guía es materia, ¿ya? Que la pueden ver después en el Power y en el documento que yo les voy a anexar referente a IR, RDA e IDR, ¿ya? Ya, profe. ¿Ven la pizarra? Sí. Ya. Vamos a hacer el ejercicio 1. Dice 3,9 ahí por volumen. Ay, ¿por qué no? No me deja mover esto. No la puedo. Ahí está, fórmula. Ahí está. Ahí sí. No, parece que no puedo, no me deja moverla. Ya, filo. 3,9 por volumen de oxígeno más 1.11 por volumen de CO2. Ajá. Veamos cuánto nos va a dar el gasto energético en reposo. Reemplacemos la fórmula. 3.9 por el volumen de O2. ¿Cuánto 300, es? 300. 300. Ay, ¿por qué puse ese signo? Por
300. Cerramos. Más Más, abierto, paréntesis, 1,11 por por 210, 210. Cerramos. Calculadora, ¿cuánto nos da? 1403,1. 1403. Como esto es calorías, es un número entero, no lleva decimal. Esto sí se puede aproximar, si nos dieran 1403,9 y 1404. ¿A todas les da esto? ¿Sí? Sí. Sí, profe. El coeficiente de CO2 dividido por O2. Volumen de CO2 es 210. Dividido por volumen de O2 es 300. Igual, ¿cuánto da? 0,7. 0,7. Oh, qué ¿Sería curioso. carbohidratos? ¿Qué sería? Vamos a ver la diapositiva. Carbohidratos. ¿Segura? Lípidos. Lípidos. O lípido. 0,7, sí, lípido. 0,7, bien, es lípido. Vamos a escribir acá entonces. 0,7 lípido, 0,8 proteína, 1 hidrato de carbono. Entonces estamos oxidando lípidos. Check, check, check. ¿Ya? Ya. Terminamos la primera parte de la clase de hoy. Vamos a la segunda parte. Déjame dejar de compartir pizarra. Ay, ¿dónde comparto pantalla? A ver. Ahí está. Ahí. Compartir. Veamos. Ya, quedamos por aquí. Estoy grabando, a ver. Más. Sí, estoy grabando. Que entre medio pausé cuando estaban haciendo la guía, chicas, para que no se preocupen porque la grabación va a durar menos, porque mientras estaban haciendo la guía, en algunos momentos pausé la grabación ya, porque si no queda muy pesado. Vamos a hacer chiquitito esto. Ya, entonces dijimos peso ideal, peso máximo, peso mínimo, peso real, peso ajustado, ¿ya? ¿Para qué se hacen todos estos cálculos, ya? Que después ustedes con el tiempo lo van a hacer así como ahora hacen el peso máximo, el mínimo y el ideal, van a terminar haciendo después el peso ajustado, ¿ya? Así de rápido, para que se vean que no es difícil de hacer, pero tienen que tener calculadora sí o sí, porque calcular un IMC con un teléfono es una lata, hacer al cuadrado, darle vuelta, ya, así que para la solemne, y si alcanzamos a hacer control, con calculadora, ya, para calcular todos los pesos. Peso ajustado, acá tenemos la fórmula, cha, cha, cha. Real menos ideal por 0,25 más ideal, ¿ya? Oh, más cálculos. Ya, pero estos son otros ejemplos para ver si quieren practicar, ¿ya? Yo les voy a poner ahí al revés la respuesta. Requerimiento de energía. Entonces, hay muchas fórmulas predictivas de requerimiento energético, ¿ya? De gasto metabólico basal o en reposo, ¿ya? Hay muchas, como 20, Demasiadas. 30, hay un montón, ¿ya? También sobre las mismas se han realizado diversos estudios, ya que a los investigadores se les ocurrió algo súper entretenido, que a los pacientes les toman la calorimetría indirecta, entonces saben exactamente, y en base a eso, luego toman grupos de personas que son con estado nutricional normal, toman sobrepesos, obesos, blancos, afroamericanos, asiáticos, ¿ya? Entonces, de esta forma, pueden determinar la precisión de la fórmula, ¿ya? Entonces, podemos decir, por ejemplo, en base a algunos de estos estudios, que Harris y Benedict, ¿ya? Es un 64% precisa, ¿ya? Pero tiende a subestimar el gasto energético basal en pacientes con un IMC mayor a 30, ¿ya? Esto es uno de los estudios, pero hay un montón, también se los puedo anexar como material complementario en la clase de hoy, ¿ya? Que nos permiten determinar, ¿cierto?, qué precisión tienen ciertas fórmulas con ciertos grupos de personas y su estado nutricional, ¿ya? Entonces, esta fórmula ya se hizo hace mucho tiempo, ¿ya?
mucho más o menos como 80, 100 años ya, se determinó a cierto número de personas, entre hombres y mujeres, en general el normopeso, como promedio de IMC, blancos, con edades variadas, entre 15 a 74, ya como promedio 21 más o menos 9, y para mujeres 31 más o menos 14, ¿ya? Su precisión es más o menos un 64% según un estudio, y para pacientes con sobrepeso, o sea, con obesidad, con IMC mayor a 30, es de un 26%. Y tiende a subestimar el gasto energético en basal en pacientes obesos. Entonces, por esto es que Harris y Benedict ya usa pacientes con peso normal para desnutrido, normal, sobrepeso. Pero en obeso, en Harris y Benedict, se utiliza el peso ajustado. Anótelo por ahí. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Es una tabla que nos va a dar valores entre 25 a 125 kilos, estaturas de unos 51 a 200, y en edades de 21 a 70 años. Para poner, ¿cierto?, los datos en la fórmula, ¿ya? Se recomienda usar el peso en kilogramos, la talla en centímetros y la edad en años cumplidos. Para esto, ¿cierto?, tenemos solamente el gasto energético en reposo. No tenemos considerado actividad, ¿ya? En reposo. Acá tenemos la fórmula para mujer, para hombre, ¿ya? Una fórmula larga, ¿ya? La próxima semana vamos a hacer un taller de esto para que practiquemos, así que, calculadora. Entonces, esto lo vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Todas las, para nuestros pesos, ¿ya? Determinar nuestro gasto metabólico en reposo, ¿ya? Y acá tenemos en el 84 que se realizó un ajuste a la fórmula de Harris y Benedict, ya que originalmente era de 1919, ven que era antigua, y en el 84 se ajustó respecto a algunos datos, ¿ya? ¿Se fijan que está distinta a estos números? ¿Ya? 66,5, 655, es distinta, ¿ya? Y para tener el gasto energético total, a lo que nos da en este número, ¿cierto?, lo que tenemos en reposo, se debe multiplicar, ¿cierto?, por el factor de actividad, ¿ya? Ay, ¿dónde me fui? Me adelanté. Ya, acá tenemos el factor de actividad, ¿ya? Para Harris y Benedict. Tenemos cuando el paciente es sedentario, cuando hace poca actividad física, cuando es activo y cuando es muy activo. Pero en general la mayoría de la población, como nosotros sabemos, según la última encuesta nacional de salud, ¿qué porcentaje de la población es sedentaria? ¿Se acuerdan ese dato? Importante, no menor. Secretarias. 75% creo que era. Más. 85. El micrófono abierto, Más. ¿no? 85 parece. 85. Más aún. Más de 85, 90. 90%. 90% de la población. Grave, ¿eh? Acá tenemos otra fórmula, ya, que es Mifflin, ya, dentro de esta fórmula se incluyeron 498 personas, y estos presentaron estado nutricional normal, otros con sobrepeso, y también hubo pacientes obesos. La composición racial no está especificada, sus edades variaron entre los 19 y 78 años, ya, con un promedio de 44,5 más o menos, la desviación estándar 14,1. Predice con exactitud de... Hay una pregunta. Ahí. La Catherine. No se escuchó, Catherine, no se preocupen. Predice con una exactitud de 82% en normopeso, ¿ya? Y en sujetos obesos con un 70%, ¿ya? Entonces, en general,
se puede utilizar, ¿cierto?, en los dos casos, ¿ya? Acá tenemos, y como además esta incluyó pacientes obesos, también se puede utilizar un paciente obeso con MIF, ¿ya? Para mujeres, acá tenemos 10 por el peso en kilos, más 6.25 por centímetros. Recuerden que acá hay un por, ¿ya? 10 por, 6.25 por, menos 5 por edad, y acá es menos 161. Acá está para hombres, ¿ya? Esta es la fórmula, según Mifflin, ya hombres y mujeres. La actividad la vamos a hacer la próxima semana con una guía. Y acá tenemos los factores de actividad, que es del Instituto de Medicina de Estados Unidos, ¿ya? Que es muy parecida a la anterior. Si se fijan, 1 a 1.39 sedentario, 1.4 a 1.59 poco activo, 1.6 a 1.89 activo y 1.9 a 2.5 muy activo. Acá tenemos Owen, ya que dentro de su muestra consideró pacientes con normopeso, obeso y también con obesidad mórbida, ¿ya? 104 sujetos y con edades entre 18 a 82 años, con 38 más menos 15, y las mujeres 35 más menos 12. Y en sujetos obesos tiende a tener una precisión al 51% y tiende a subestimar el gasto energético basal. O sea, ¿qué significa subestimar? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué significa subestimar? Con un ejemplo. Que tiende a sobrevalorar lo que debería dar. Por ejemplo, si con el paciente, un paciente obeso, me da con la calorimetría indirecta un requerimiento de 2.000 calorías. ¿Cuánto me daría en Owen si dice que tiende a subestimar? Sobre los 100, tendría que dar 2.000 más. calorías, dijimos. ¿Cuánto nos tendría que dar para que subestime? Si el 50. Que diga que tenga una precisión del 51, quiere decir que en un 51% de la población obesa, que se calcula su requerimiento con Owen, ¿ya? En la mitad de ellos tiende a ser algo muy parecido a lo que es con la medición, y en la otra mitad se aleja. Eso quiere decir la precisión. Ahora, ¿qué quiere decir que subestime el gasto energético basal? Quiere decir que si el paciente obeso, yo le medí, ¿cierto? Con la calorimetría midió 2.000. Subestimar quiere decir que con Owen me dio menos, 1.800. No me da lo que realmente debería ser. Ahora, si sobreestimara, ¿ya? Y el paciente, por ejemplo, tiene un requerimiento de 2.000 calorías, y yo sobreestimo, me da, no sé, 2.500. O sea, le sobreestimé, muy por sobre lo que era. ¿Ya? Profe, Dígame. consulta entonces, Owen está determinada para solamente basada en el gasto energético basal, no agrega el factor de actividad. Ahí está el factor de actividad. Es que no lo veo, por eso, es que mi diapo todavía está pegada. Pucha. Es que todas estas fórmulas, Rosita, son para gasto metabólico basal. Y Ya, aparte, cada una de las fórmulas tiene sus factores de actividad que van después del ejercicio. Ven que primero yo les pongo la diapo, que es la ecuación predictiva. ya. Después yo les pongo la actividad, que es para la próxima semana, que lo vamos a hacer ordenadita en una guía. Y después, en el orden, yo les pongo el factor de actividad, cosa de que ustedes sepan que el gasto metabólico basal está dado por la fórmula, pero para que nos dé el gasto energético total, que es el GET, se debe multiplicar por la fórmula, por el factor de actividad, ¿ya? Ya. O sea, profe, entiendo que cuando sacamos la fórmula da unas calorías, ¿cierto? Sí. Y eso hay que multiplicarlo por el factor de actividad. Y Exacto. cada fórmula tiene su factor de actividad distinto, que eso puede ser 1.3, 1.5, según el tipo de actividad que realice el paciente. Es que, por ejemplo, mira, para
Harris y Benedict tiene este factor de actividad, ya, según la literatura. Mifflin y Owen tienen IOM, que también, si se fijan, los números son muy parecidos entre sí, pero es otra referencia, esta es IOM, ¿ya? La otra era de Harris y Benedict. Y ahora tenemos otra distinta, que es FAOMS, y FAOMS, a su vez, tiene sus propios factores de actividad, tanto para FAOMS 85 como para FAOMS 2004. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Entonces ahora tenemos ecuación, el gasto metabólico basal de FAOMS 85. Vamos a ver. Como de mi época esta de fórmula. Dice, tasa metabólica en reposo, metabolismo basal. Acá tenemos la fórmula, que varía entre 0 a 2 años, 3 a 9, 10 a 17, 18 a 29, 30 a 59 y más de 60. Entonces, si se fijan acá, como dice acá en mi presentación, el gasto energético total va a estar dado por lo que me dé esta fórmula, que es el gasto energético basal, y además yo les voy a multiplicar mi factor de actividad, que es este. Este es el factor de actividad para FAOMS 85. Ay, hay como un link pegado ahí. Ahí sí. Este es para FAOMS 85. Entonces acá tenemos para sedentario, 1,4, 1,55, 1,55, 1,78. ¿Ya? Ese es para FAOMS 85. Después, entonces, una vez que tenemos acá, ¿cierto? Mi gasto energético en reposo. Ay, me pasé. Ay, me fui a la 2004, no. Una vez que tenemos acá el gasto energético en reposo, ay, de FAOMS 85, esto le multiplicamos, ¿cierto? La actividad física, que está acá, del 85, y ahí tenemos el gasto energético total, que es el GET. Después tenemos ecuación de FAOMS 2004, que tenemos acá, para hombres y para mujeres, ¿ya? Aquí va una comita, ¿ya? No es 15.000, no, son comas, que no se copiaron, ¿ya? Entonces acá tenemos FAOMS 2004, esta es más reciente, pero aún así, esto sirve para determinar el metabolismo basal en adultos. Entonces después tenemos su propia tabla de actividad física, que es entre 1,4 a 1,69, entre 1,7 a 1,99, y entre 2 a 2,4 para actividad física intensa. Y en Chile se determinó, según la FAO, que para pacientes que son sedentarios, para FAO-OMS 2004, que el Physical Activity Level, que es el PAL, ¿ya? Es 1,45 para los sedentarios, ya para FAO-OMS 2004. Y tenemos nuestro querido método factorial que siempre utilizamos cuando tenemos los pacientes que llegan a la consulta, ya cuando se encuentran, por ejemplo, en la universidad, ya su compañero o a ustedes también les va a tocar, cuando se acabe la pandemia, atender a los pacientes. Y cuál es la metodología más utilizada para estimar requerimientos en pacientes obesos, factorial. Aunque también lo determinan con otras fórmulas y ustedes seleccionan según su criterio cuál van a elegir, ¿ya? Entonces acá tenemos, este método ya es el gasto energético según el nivel de actividad física. Entonces esto no se calcula por ningún factor. Ejemplo, tengo un paciente obeso, ya, está muy obeso, ya, no sé, digo yo, y además no hace actividad física. Entonces, ¿qué digo yo? Determino un número que es entre 20 a 25 calorías por kilogramo de peso real, ¿ya? Ahora, si un paciente está normopeso y tiene actividad física ligera, 30. Si está enflaquecido y actividad física ligera, 35, ¿ya? Pero aquí yo debo considerar dos cosas: paciente, su estado nutricional y su actividad física. ¿Qué pasa aquí con el sobrepeso? El sobrepeso le podemos determinar caloría entre 25 a 30 si presenta actividad física ligera, ¿ya? Y acá tenemos un estudio ya, dice ecuaciones predictivas, cuál es más precisa, Mifflin, Carrasco, otra, ¿ya?
Entonces el gasto energético basal, ¿cierto? Va a estar dado por genética, deporte, enfermedad, obesidad, adaptación a la baja ingesta en el anciano también. Y ahora, ¿cierto? Que ya tenemos la tasa metabólica basal o gasto metabólico en reposo, se multiplica por factor de actividad. Y recordar, como en esta asignatura no vemos paciente con patologías, ¿cierto? Dejamos afuera todo lo que es factor de injuria, ¿ya? Pero eso también lo van a ver más adelante en las dietoterapias. Y esto lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Macronutrientes. Lo que pasó hoy, profe, lo va a subir, ¿cierto? Sí, mi tarea Como para tener son, la fórmula y todo eso y hacer los ejercicios. sí, tengo que mandarle las notas de las presentaciones GABAS. Escucho como un cacerolazo. Sí. Tengo que enviarle esas notas, tengo que enviarle el correo con las presentaciones, tengo que cambiar las últimas 2 links de YouTube porque no se abren. Y tengo que subirles la clase de hoy día de Zoom y además enviarles esta presentación, ¿ya? Muchas tareas para mí. ¿Dudas? Para nosotros niños? también. Sí, profe, cuando tengamos la prueba, disculpa, no sé quién hablo, Tranquila. gracias. Cuando tengamos la prueba, por ejemplo, si yo quiero ocupar la Benedict, ¿puedo hacerlo o va a ser que ocupemos todas las fórmulas que usted está...? En general, yo creo que depende, es que la próxima semana vamos a hacer una guía, ¿ya? Ya. Con todos los tipos de paciente, estado nutricional, peso, fórmula, y en base a eso yo les voy a plantear las preguntas para la prueba. Que es, por Ya, ejemplo, ya. no sé, si el paciente tiene este estado nutricional, ¿qué fórmula podríamos utilizar? ¿Ya? O estas 3 fórmulas podríamos utilizar. Y en base a eso, ¿cuál sería aproximadamente la distribución de la BCT? Que lo vamos a ver la próxima semana también. ¿Cuántos gramos por kilogramo de peso? ¿O qué porcentaje le vamos a dar también? ¿Ya? Ah, ya, usted nos va a orientar. Sí, la próxima semana vamos a hacer una guía de todo esto. Profe, ¿y para cuándo está agendada la solemne, la primera? 2 viernes más. Dijo para el 22. Sí, para el viernes 22. Ya. Nos quedaría la próxima clase y después sería la solemne, ¿ya? Ya. Profe, una consulta. Entonces, la guía, o sea, la guía que hizo de las GABAs más las diapositivas las va a promediar o va a esperar esta guía. ¿Cómo lo va a hacer para poder, para el otro porcentaje que tiene que ver con el primer momento? Las tareas y la presentación. Ah, las va a promediar y va a Sí. sacar el 30. No vamos a hacer control. Ah, ya No nos da el tiempo. nos va a pillar. Prefiero que practiquemos en la clase respecto a los requerimientos, ¿ya? Porque eso es largo. Imagínense, hoy día calculamos algunos pesos y nos demoramos como un bloque entero, que no lo crean. Entonces la próxima semana queda a ver súper poquito, queda a ver requerimiento proteico, lípidos e hidratos de carbono. Quedan como, no sé, 13 diapos, muy poquitito. Entonces vamos a hacer después de eso la guía con requerimientos, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Me mandar la diapositiva también, ¿cierto? Para Sí. que podamos hacer los ejercicios. Ya. Sí, se lo voy a mandar. El punto es que la próxima semana hagamos cálculo de todo, de requerimientos, cuál peso ajustado, máximo, mínimo, peso real, ¿ya? Con factor de actividad, sin factor de actividad, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Y para la solemne, son preguntas de desarrollo y alternativa, ¿ya? Entonces, lo que sea tal vez más largo, yo creo que fórmula no van a tener que aprenderse. Yo creo que les voy a poner toda la fórmula y les voy a decir, ustedes elijan qué fórmula utilizar en este tipo de pacientes, ¿ya? Y poner la justificación, ¿ya? Profe, pero si en caso de que nuestra elección en cuanto a la fórmula no sea la adecuada, pero estén sacados bien los cálculos, ¿cómo va a ser el criterio de esa evaluación? En la próxima semana vamos a ver qué fórmula se utiliza en qué caso. Ah, ya, o sea que si elegimos una fórmula que nada que ver va a estar malo.
Es que vamos a ver las diferencias. Es que la profe nos va a explicar eso la próxima semana, pues. Sí, como con La este, fórmula claro, que podemos ocupar. claro, Porque no sé, pues de repente, según, porque yo más o menos cacho así poquito de lo nada que va a pasar, que hay, no sé, pues, hay de repente dos fórmulas que tienen una diferencia de calorías, no sé, pues de 200 calorías, de 300 calorías, y no sé. Pero bueno, lo vamos a ver la próxima clase. sí, ahí vamos a ver todo lo distinto que da, por ejemplo, con un mismo peso, ya cuáles dan un resultado más similar, cuáles dan un resultado más distinto, ¿ya? O tal vez para algún caso se puede utilizar harta fórmula y está bien utilizar harta fórmula, ¿ya? Ujú. Entonces Ya, profe. depende de muchas cosas, ¿ya? Pero no piensen Ya. que va a ir mal en la solemne, ¿cómo me dice eso? Si tengo elijo la fórmula mal, igual tengo puntaje. La idea es que ustedes tengan criterio y sean capaces de justificar por qué eligen una fórmula, ¿ya? Ujú. Ya, pues. ¿Dudas? ¿Más dudas? Chicas, tengo que pasar la asistencia, ¿no? No, yo no tengo dudas, profe. Ya. No, profe, ninguna. La guía es hasta el próximo jueves, ¿ya? Ya. Y el próximo viernes es la última clase antes de la prueba, ¿ya? Y vamos a hacer, Ya, profe. ¿ya? Ujú. Nos vemos, chicas, que estén muy bien. Nos vemos, profe.